El contexto de este devocional es Éxodo 8, 20 al 32. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, aquí, en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. Éxodo 8, 24 al 27. Dios envió sobre Egipto la 4ª plaga, y entonces enjambres de insectos molestos y dañinos vinieron sobre el faraón, sobre sus funcionarios y sobre todo su pueblo. Sin embargo, esta vez el Señor hizo una distinción. A diferencia de lo que había ocurrido con las 3 plagas anteriores, esta no afectó a los hijos de Israel, sino solo a los egipcios. Al ver lo que ocurría, el faraón intentó negociar con Moisés y Aarón. Les dijo que permitiría que los israelitas ofrecieran sacrificios a su Dios, pero sin salir de Egipto. Ahora bien, los egipcios veneraban a una multitud de animales, considerándolos sagrados. Por lo tanto, si los hebreos sacrificaban becerros o carneros, para los egipcios tales actos habrían resultado profundamente ofensivos, comparables a la matanza de un cerdo en una mezquita musulmana o al sacrificio de una vaca en un templo hindú. Cuando el faraón hizo su propuesta, Moisés le recordó el alboroto y la reacción violenta que seguramente provocaría en los egipcios el hecho de ver que los israelitas cometían lo que para ellos era una blasfemia en contra de sus dioses. Por ello, Moisés mantuvo su petición original ante el rey, negándose a aceptar sus condiciones. La firmeza de Moisés al enfrentar al faraón muestra con claridad cómo, a medida que transcurría el tiempo y su relación con el Señor crecía, su carácter se volvía más y más fuerte y sus temores desaparecían. Frente a la zarza ardiente, cuando Dios envió a Moisés a hablar con el faraón, a rescatar a los israelitas de la esclavitud y a conducirlos hacia la tierra prometida, los temores lo ahogaron. En esa oportunidad, al recordar el rechazo de sus hermanos hebreos, pensó que jamás podría convencerlos. Al mirarse a sí mismo, se sintió incapaz de realizar la tarea, y al considerar el gran poder del faraón, tuvo temor de su reacción. En esos momentos, la imagen que Moisés tenía de los hombres era demasiado grande, mientras que la que tenía de Dios era demasiado pequeña. No obstante, a medida que el tiempo transcurría y su relación con Dios se hacía más profunda, Moisés comenzó a conocer más al Señor, su confianza en Él creció y entonces entendió que no son los hombres, sino Dios quien tiene la última palabra. Piénsalo, ¿mantienes oculta tu fe ante los tuyos? ¿Te avergüenza hablar de Dios ante la gente que te rodea? ¿Cedes ante la presión de los demás porque temes mostrarte como alguien que conoce y ama al Señor? Tal vez, ante tus ojos, los hombres sean demasiado grandes y Dios demasiado pequeño, lo cual solo demuestra cuánto necesitas profundizar tu relación de intimidad con Él. Solo cuando conozcas más y más al Señor, tu confianza en Él crecerá, y entonces comprenderás que aquel que teme a Dios no tiene motivos para temer a ningún hombre. Sin embargo, Moisés no solo se opuso a la propuesta del faraón por la reacción que pudieran tener los egipcios. Moisés también le dijo al rey: para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto, a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. Éxodo 8:27. Moisés no aceptó que el pueblo hiciera sus sacrificios en Egipto por una razón aún más importante que la reacción que pudiesen tener los egipcios a los sacrificios de animales. Y es que Dios había sido claro en cuanto a cómo debía ser la adoración de su pueblo, y había establecido que los sacrificios no debían hacerse dentro del país, en medio de un pueblo idólatra, sino en el desierto. Tal como el faraón, en general, el mundo tiene sus propias ideas en cuanto a cómo debe ser la adoración a Dios. No obstante, necesitamos entender que la adoración no es para los hombres, ya sean cristianos o no, sino para Dios. En su conversación con la mujer samaritana, el Señor Jesús dejó claramente detallada cuál es la manera en la que Dios desea ser alabado y adorado.
Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Juan 4:23. La adoración que Dios desea de nosotros debe ser en espíritu. Esto significa que adorar a Dios supone involucrar todo el corazón, ya que a menos que exista una verdadera pasión por Dios, no hay adoración en espíritu. Sin embargo, no puede haber pasión por Dios si no conocemos al Dios que adoramos, y solo podemos conocerlo a través de las verdades de su palabra. Por ello, la adoración también debe ser en verdad, es decir, necesita estar debidamente fundamentada en la revelación que Dios nos ha dado de Él mismo en su palabra. Piénsalo, cuanto más conozcas la palabra de Dios, más sabrás acerca de Dios, y cuanto más sepas de Él, más lo apreciarás. Entre más aprecies al Señor, más profunda será tu adoración, y entre más profunda sea tu adoración, más será Dios glorificado. Por lo tanto, cuidado. Cuando se trata de alabanza y adoración a Dios, no estamos llamados a improvisar, a lograr cierto estado de éxtasis, a despertar emociones o a hacerlo de acuerdo a nuestras preferencias, sino de la manera en la que Él lo ha ordenado en su palabra, porque esa es la única manera de agradarle y de darle gloria.